Muy buenos días, compañeros y compañeras. Hoy les venimos a hablar sobre la historia de los lenguajes de programación con mis compañeros Roger Rocha, Daniel Rodríguez, Óscar Ochoa y mi persona Miguel Agudelo. Para poder hablar de los lenguajes de programación, tenemos que conocer qué acontecimientos llevaron a que se dieran los lenguajes de programación. En 1642, el francés Blaise Pascal, al ver que su padre tenía problemas para llevar una correcta cuenta de los impuestos, inventó una máquina calculadora que trabajaba a base de engranajes, conocida como la pascalina. En 1801, el francés Joseph Jacquard se dio cuenta que podía reproducir automáticamente patrones de tejidos leyendo la información codificada en patrones de tarjetas perforadas de papel rígido. Así es como a principios de la creación se guardaba la información. En 1889 llega el estadounidense Herman Hollerith. Termina su máquina tabuladora eléctrica que logra registrar datos en tarjetas perforadoras. Gracias a este invento se lograban tabular de 50 a 75 tarjetas por minuto, conteos que manualmente hubiesen terminado en años. Hollerith está considerado como el primer informático, es decir, el primero que logra el tratamiento automático de la información más automática. Es el padre de la informática. En 1936 y 1938, Konrad Zuse, ingeniero alemán, fabricó y diseñó la Z1, la que para muchos es la primera computadora programable de la historia. La Z1 era una calculadora mecánica binaria operada con electricidad y que ocupaba una mesa entera. Los datos los recibía por cintas perforadas y aunque no permitía un lenguaje de programación tal y como lo entendemos hoy, la Z1 fue la primera máquina programable de la historia. En 1950, la programación en lenguaje de máquina resultaba ser muy lenta y tediosa, puesto que los datos de instrucciones se deben introducir en sistema binario y además obliga a conocer las posiciones de memoria, donde se almacenan los datos, y como se puede imaginar, este tipo de programación conlleva un gran número de errores y la tarea de depuración exige bastante tiempo y dedicación. Por este motivo, a principios de los años 50, se crea una notación simbólica denominada código de ensamblaje, que utiliza una serie de abreviaturas para presentar las operaciones. En 1951, Grace Hopper inventa el primer compilador a cero, permitiendo generar un programa binario a partir de un código fuente. En 1953, John Backus crea el primer lenguaje de alto nivel, Speedcoding, para el IBM 701, solo para soportar la computación con números de coma flotante. En 1957, IBM desarrolla Fortran, es decir, Translation Traductor, el primer lenguaje de programación universal, específicamente en Vacuum. Es el lenguaje más antiguo en uso. En 1959 y 1960 se crea el segundo gran lenguaje de programación universal, conocido como COBOL. Se utiliza casi exclusivamente en algunos grandes sistemas informáticos, entidades bancarias sobre todo. Cabe decir que aquí finaliza la primera era de los computadores e inicia la segunda. En 1962, Ol Johan y Christine Nigar crean Simula, un lenguaje de programación orientado a objetos. Varios años después de su desarrollo, otros lenguajes comenzaron a usar sus principios de orientación a objetos. Así fue como se popularizó términos como clases, objetos, instancias, herencias, entre otros. Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Daniel Rodríguez y voy a continuar con la exposición de mi compañero. Como cabe notar, en la segunda era tecnológica nos encontramos que es un poco corta, pero esto no significa que no haya sido significativa, porque a la hora de entrar a la tercera era nos encontramos que las bases de la segunda se encuentran en la tercera. Fue un avance en lo que fueron los lenguajes de programación y en lo que fueron las computadoras, porque nosotros las conocemos actualmente una tecnología demasiado avanzada, pero antes un pequeño lenguaje era un gran avance, como lo fue en 1967 con la primera refundación de los conjuntos de códigos, con el programa llamado AXI.
En 1970, Nicholas Will crea Pascal, nombrado así en honor a Blaise Pascal, al que se le atribuye la primera máquina de sumar. Pascal es un lenguaje que se caracteriza por la enseñanza y también es reconocido como un lenguaje estructurado fuertemente. También llevamos a 1972, donde Dennis Ritchie en los laboratorios Bell crea el lenguaje C como actualización o como evolución del lenguaje B. Como nos encontramos, es un lenguaje de programación que está orientado a sistemas operativos. El lenguaje C fue muy reconocido en su tiempo. En 1972 también llega Prolog, un lenguaje de programación creado por Air Marsella. En 1982, Bjarne Stroustrup crea lo que es en los laboratorios Bell, que hoy es conocido como C++, uno de los lenguajes de programación más usados en la historia, porque es una evolución del lenguaje C y actualmente es utilizado para sistemas operativos también, pero también para el diseño de páginas web y a veces reconocido para juegos. Ya aquí inicia la quinta era tecnológica. En 1991, Barry Russo crea Python, uno de los lenguajes de programación más utilizados y más reconocidos estructuralmente porque tiene un diseño lógico en el que nos presenta unas bases excelentes para cualquier sistema. Python es reconocido mundialmente y actualmente es utilizado por Google, Yahoo y Spotify. Ese mismo año se crea Visual Basic. Es un lenguaje de programación creado por Alan Cooper, exclusivamente para Microsoft, para hacer un poco de competencia en lo que fue un año bastante en producción. Otro año que fue en producción fue el año de 1995, ya que se crean 3 lenguajes de programación. Rasmus Ledford crea PHP, un lenguaje de programación utilizado meramente para reemplazar scripts. Después de eso llega Java, uno de los lenguajes de programación más utilizados en la historia, y esto es reconocido por absolutamente todo el mundo, ya que actualmente no existirían muchas aplicaciones si no fuera por Java. Es un lenguaje de programación utilizado por 11 billones de computadoras alrededor del mundo. Su desarrollo se desempeña en la producción, en la programación web o en la programación de aplicaciones. No tendríamos muchos juegos web, no tendríamos muchas páginas web si no fuera por la creación de Java. Como les dije, hay un tercer lenguaje de programación llamado JavaScript. JavaScript es reconocido actualmente y es un programa que ha sido utilizado mundialmente y que es reconocido porque tiene un sistema básico para el desarrollo de páginas y el orden de las situaciones web. Fue desarrollado por Brendan Eich, como su nombre dice Java, pero este no tiene nada que ver con el Java de ese mismo año. JavaScript es totalmente opuesto a lo que es Java. Un sistema de scripts mucho más organizado. Pues como vemos, todos estos lenguajes fueron llevados en su año como innovadores. Pero estos mismos lenguajes año tras año tienen que ser actualizados para no quedarse atrás. Todo lo que estamos viendo, todo lo que hemos visto de estas eras tecnológicas, vemos que en un punto se siente como si hubiera quedado estancado. Pero la verdad es que cada una de ellas sigue siendo actualmente implementada. No son el mismo diseño, no son los mismos lenguajes cuando se crearon, ya que como les dije, año tras año tienen que ser actualizados. Esta misma versión se les conoce en nuevas actualizaciones como JavaScript 2.1 y JavaScript 2.0. Todo esto, como año tras año evolucionan las computadoras. Y como vimos en el principio, conocimos como no una computadora, sino un primer sistema de recopilación de datos, como fueron las tabuladoras, o mucho más antes como lo fue el ábaco. Y llegamos hasta el punto de todo este final de los lenguajes de programación que conocemos actualmente. Como les había mencionado, si no fuera por estos hombres que crearon estos lenguajes de programación, no tendríamos la tecnología que tenemos actualmente. Muchas gracias.